Buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros a las doctoras Primitiva Bueno y Rosa Barroso de la Universidad de Alcalá de Henares, que junto a Rodrigo Balbín son las responsables del proyecto sobre megalitismo del que van a hablarnos esta tarde. Los estudios que el equipo del área de prehistoria de Alcalá vienen desarrollando han destacado la antigüedad de nuestro megalitismo, así como la información que se puede obtener a través del estudio de la decoración de estos monumentos y su coloración. El currículum de estas investigadoras es tan amplio que les robaría demasiado tiempo si lo fuera a pormenorizar. De manera que solamente destacaremos hoy algunos de los resultados derivados de sus últimos estudios, como son 16 artículos en revistas indexadas, el volumen publicado sobre las decoraciones del dolmen de Soto y la participación en el volumen de estudio del dolmen de Montelirio, que fue premiado en el año 2017 en el Congreso Internacional de la Union for Prehistoric and Protohistoric Science y que es un volumen indudablemente muy interesante. Bien, pues como les decía, no quiero robarles nada de tiempo porque su intervención va a ser muy interesante y no sin antes agradecerles que estén con nosotros esta tarde, les dejo con ellas y en su nombre les invito a viajar entre el quinto y el tercer milenio. Bueno, muchas gracias a Ruth Maicas por su siempre generosa presentación. Tenemos que empezar por agradecer al Museo Arqueológico Nacional y a su director aquí presente y a todo su personal el esfuerzo que hacen por poner al día, por mostrar todo lo que se está haciendo en proyectos de investigación españoles que se hacen en lugares distintos del mundo, ¿no? Hoy vamos a ver uno de esos ejemplos. En concreto, hoy hablaremos del proyecto que realizamos, un proyecto Mineco, un proyecto de investigación estatal, que realizamos entre los años 2015 y 2018. El proyecto se llama Reconstruyendo Memorias Megalíticas. Imagino que sabéis que normalmente estos proyectos tienen que presentarse también en inglés y nos encantaba el juego de palabras porque en inglés prácticamente el conjunto del título es igual, de tal manera que podíamos hacer un acrónimo que es REMEM, ¿no? Rememorando, tal, que aludiese a uno de los aspectos que nos parece más interesantes de lo que podemos aportar con un estudio de este tipo, que es la memoria, el pasado. Todos estamos de acuerdo en que la monumentalidad es un hecho especial desde el punto de vista social de los grupos humanos y que las primeras monumentalidades que asociamos a los grandes menhires, a los monumentos megalíticos, despiertan muchísimo interés precisamente por todo lo que sugieren en ese sentido de social, de simbólico, etc. Y hoy hemos puesto como primera imagen de este proyecto para entrar en harina una imagen del dolmen de Tableau de Marchand, que luego lo vamos a ver restituido, en el que ya de primeras, quienes habéis tenido la amabilidad de acompañarnos con estos tiempos tan raros de bicho no bicho, pues podéis observar la primera de las cuestiones de las que vamos a hablar, ¿no? La piedra que hace de cobertura es una piedra que está apuntada en la zona de la derecha y cortada en la zona de la izquierda. Pero si observamos más, en la parte baja tenemos una superficie absolutamente trabajada, pulida y delimitada. Es una gran estela fragmentada que se ha utilizado como cubierta de un megalito. Y ahí es donde vamos a empezar nuestra historia. Todos tenemos en la cabeza, cuando hablamos de megalitos en Europa, pues una cierta idea, sin plasmar por los motivos que ahora brevemente vamos a exponer, sobre su antigüedad. Es decir, dejando ya de lado, que no vamos a entrar en eso, si los megalitos son más antiguos aquí o allá, lo cierto es que el carbono 14 llega hasta donde llega, pero que muchos grupos de investigación sospechamos que estamos en un ámbito todavía más antiguo, que deberíamos de buscar mecanismos para acercarnos a esa, vamos a llamarla, primera antigüedad.
Los franceses nos llevaron, digamos, tienen la ventaja de que todos estos descubrimientos de menhires fragmentados y grandes estelas se sucedieron en momentos, digamos, de una arqueología, vamos a llamarla romántica, entre comillas, pero muy pronto tuvieron constataciones evidentes en el espectacular trabajo que se hizo con todo el conjunto de Ergras, en Carnac, bueno, en el área de Bretaña, ¿no? Una zona enorme, con un gran túmulo, del que tenemos un detalle a la derecha, con el dolmen de Table de Marchand, que está restituido entero, marcado abajo, y en la zona, yo como ves, soy tan antigua como mi nombre indica, aquí. Y esta indicación que veis aquí, que es lo que se describió por L'Elguach y por Leroux como la avenida de menhires. Todos los huequitos esos más grises son menhires que no están, ¿eh? Y el que tenemos a la derecha es un menhir que sí está. Pero curiosamente es un menhir que está fragmentado, como se aprecia sin ninguna dificultad, que tiene 20 metros de altura, lo que significa que, teniendo en cuenta que es de granito, pues tendría unas aproximadamente 200, ahí tenemos marcado 280 toneladas, aproximadamente. ¿Cuál es el interés de lo que estoy mostrando ahora? Pues que esa avenida de menhires, sospechan nuestros colegas o plantearon nuestros colegas que cada uno de los fragmentos de los menhires que no existen formaron una primera, digamos, arquitectura megalítica de grandes piedras que se incorporan a nuevos monumentos para construirlos desde su inicio. ¿Qué quiere decir eso? Pues que nos están planteando que la primera fase de un megalitismo antiguo que nos cuesta tanto cerrar cronológicamente, ellos la pueden exhibir a partir de la presencia de esos fragmentos de antiguos menhires. No insistiré en ello, pero luego volveremos sobre ese aspecto, antiguos menhires que requieren un esfuerzo para movilizar esas piedras y levantarlas, hombre, de una determinada, en fin, intensidad. Y esas piedras, ahí vemos, ahora estamos dentro del dolmen que hemos visto en la primera diapositiva, y vemos un gran hacha en relieve que mide más de 1 metro, y que estaba grabada en el menhir antes de introducirla en el monumento. Claro, lo primero que se nos viene a la mente, porque bueno, pues todos los que estamos aquí conocemos algo de la historia y es normal, el uso oportunista de elementos que forman parte de arquitecturas anteriores. Pero si nosotros vemos algunos casos concretos, como la que hemos visto, la pieza que hemos visto en Table de Marchand, esa pieza pega con un fragmento de menhir que es del mismo menhir y que está en el dolmen de Gabrignis, a unos cuantos kilómetros de distancia, y para lo que hay que salvar no solo una topografía tal, sino bueno, que estás en el mar, que está muy próximo al mar. Luego ya no es una ocupación o un uso oportunista, es realmente una fragmentación que tiene algún valor para quienes la usan porque incorporan fragmentos de un único menhir que procede de la zona de Locmaríaquer en distintos yacimientos. Claro, perfecto sería que tuviéramos los restos humanos de estos sitios, los pudiéramos analizar y pudiéramos ver si es que son familias, linajes próximos, no sé, ¿no? Pero ya, como digo, pasamos a otro nivel que no es el nivel del aprovechamiento oportunista. Cuando nosotros, como ha comentado brevemente Ruth, llevamos algún tiempo trabajando en proyectos relacionados con las decoraciones de las paredes de los megalitos, y a lo largo de ese tiempo hemos podido aportar un importante inventario de lugares megalitos decorados en la península ibérica. Por un lado, los puntos que vemos en negro, que han añadido montones de sitios decorados a la idea de una decoración exclusivamente del noroeste ibérico, y por otro lado, montones de sitios pintados que nos abren la puerta a una nueva manera de ver las decoraciones megalíticas, no solo en la península ibérica, sino en el resto de Europa, ¿no? ¿Por qué? Porque si
el megalitismo, digamos, decorado, pintado de la península ibérica se ceñía solo al área de Viseu, bueno, pues era una especie de, en fin, cosa que les singularizaba. Pero si podemos demostrar, como hemos demostrado, que la pintura es un hecho repetitivo y extensivo en la península ibérica, en lugares donde se suponía que nunca la hubo, ¿por qué no va a existir pintura en las decoraciones del resto de los monumentos atlánticos en Europa, ¿no? Así que ese fue nuestro, vamos a decir, reto, nuestro planteamiento. Si nosotros tenemos, por un lado, focos antiguos del megalitismo europeo que se han basado tradicionalmente en la recuperación de estelas y menires más antiguas que los propios megalitos, y nosotros tenemos en la península ibérica pinturas que podemos datar directamente por carbono 14 con fechas tan antiguas como algunos de estos menires antiguos, vamos a ver qué pasa si buscamos pintura en megalitos europeos y estelas y menires con buenos contextos arqueológicos en megalitos ibéricos. Y ese fue nuestro reto, nuestra pregunta de investigación. Para eso, pues como sucede con todos los proyectos, pues hay que desarrollar una metodología de trabajo. El primero es una sistemática de búsqueda, porque claro, no te puedes permitir con todos los monumentos megalíticos que hay en Europa mirar en todos. Elegimos aquellos que por nuestra experiencia tenían técnicas decorativas que sabíamos que en la península ibérica eran las que siempre se asociaban a la pintura. Uno, la incisión fina, que en la mayor parte de los megalitos ibéricos en los que hemos trabajado suele estar acompañada de pintura, y el piqueteado superficial. Y con eso hicimos ya una primera selección. ¿Qué otra cosa nos parecía importante para esa selección? Poder trabajar en sitios que tuviesen una arqueología actualizada. Porque nosotros no trabajamos en describir y decir, y esto es así, se parece a tal. No, queremos hacer arqueología de las decoraciones, en este caso, que es lo que nos interesa, ¿no? Con ese motivo, seleccionamos ya directamente una serie de sitios que nos parecía que iban a cubrir ese tipo de información. Para eso, para hacer un proyecto de este tenor, pues evidentemente nos hacía falta la colaboración de muchos equipos que estaban trabajando en el campo. Y tengo que decir que todos han sido enormemente generosos, empezando por Luc Laporte y el equipo que ha trabajado en Bardenès y en algunos sitios de Carnac y otros con los que hemos colaborado, el equipo del Dolmen de Soto, empezando por José Antonio Linares y Coronada Mora, que también evidentemente fueron muy generosos, y ahí hemos puesto en algunas fotos que nos hace mucha gracia porque parecen de estas de la Guerra de las Galaxias, pues a Nick Carr y Alison Sheridan, con los que trabajamos en las Islas Orcadas. No hemos incluido a nuestros colegas alemanes porque vamos a ceñir un poco las cosas que hemos hecho para no aburrir. Hemos incluido a Laure Salanova, con la que tuvimos oportunidad de trabajar en Normandía, en el Dolmen de Bury, y también cuáles son las fases de nuestro trabajo. Es verdad, no es que sea verdad, es necesario disponer de analíticas que corroboren lo que estamos haciendo, pero a nosotros nos parece no solo necesario, sino igual o más necesario que todas esas analíticas estén primero dentro de preguntas específicas de la investigación y después sirvan para hacer una interpretación. Y no hemos ido solo a hacer muchas analíticas, sino a preguntarnos y tratar de responder algunas cosas que nos parecían interesantes. Importantísimo. Un gran trabajo de campo, mucho trabajo de campo, porque si no, no hay manera de hacer crecer unos inventarios que en algunos casos eran absolutamente inexistentes, como el de la pintura en los monumentos europeos no ibéricos, ¿eh? Desde luego, colaborar con otros especialistas. Ahora veremos los trabajos que hemos hecho con Antonio Hernández de la UNED, químico, y todo su equipo de caracterización de pigmentos. Y, como digo, veremos algún detalle. Y el trabajo que hemos hecho y continuamos haciendo con Karen Stillman y con otras colegas americanas para aplicar la tecnología del plasma oxidation, o sea, la oxidación del plasma, que es de muestras muy pequeñas de carbón obtener un carbón lo más limpio posible para datar. ¿Por qué? Porque intentamos obtener
dataciones de carbono 14 sobre los pigmentos, lo mismo que hacemos en el arte paleolítico. Por tanto, un equipo grande de muchos profesionales diferentes, incluido el proyecto en la Universidad de Alcalá, en la línea de investigación Grafías prehistóricas y poblamiento humano que inició el profesor Balbín en los años 80 y en la que se integran otros proyectos que habéis visto en este ciclo, como el de Manuel Alcaraz, el proyecto europeo de neandertales y humanos modernos en Guadalajara. Bueno, pues una de las cuestiones que hacemos cuando estamos en el campo, una vez que con la fotografía, que es una técnica científica, no solo para documentar gráficamente con belleza, digamos, sino para trabajar en obtener datos sobre lo que hay en los soportes, pues lo primero que hacemos cuando vemos que hay indicios razonables de que exista pintura, contactar con nuestros colegas químicos y trabajamos haciendo Raman in situ. Al principio de nuestros trabajos también realizamos identificaciones en el terreno con tubo de fluorescencia. Ambas técnicas son técnicas no invasivas. Vamos allí con un aparato que, para explicarlo de un modo muy sucinto, el rayo láser que emite cuando vuelve al ordenador y le dice todo lo que hay en la superficie. Evidentemente, una parte de lo que lee es la superficie, lo que compone la geología del soporte, y otra, si existe, lo que compone aplicaciones de carácter artificial, que son las que producen el color, ¿no? Eso nos permite, estando en campo, diferenciar cada uno de los colores que nosotros hemos ya detectado, si efectivamente es colorante y qué tipo de colorante. Y así tomar decisiones sobre cuestiones de conservación, para las que hemos trabajado siempre con Fernando Carrera, que es un grandísimo especialista en estos temas, ¿no? Y también un protocolo, porque no hay un protocolo establecido para trabajar en estos campos del arte pospaleolítico. Por eso ahí os hemos puesto un ejemplo de cómo hacemos la toma de datos sobre el terreno, con el aparato delante de la superficie a evaluar, y cómo hacemos una ficha y situamos todos los puntos en los que se han tomado las muestras. Es muy importante. En X tiempo puede venir otro equipo que quiera muestrear y bueno, de esta manera sabrá dónde se ha muestreado. Fundamental. De todos esos muestreos tienen que existir espectros. Los espectros son el resultado científico del trabajo. En muchos sitios puedes ver la publicación de detectamos tal y cual cosa, pero no hay ningún espectro. Nosotros necesitamos saber la intensidad de los óxidos de hierro, la cantidad de carbón amorfo, etcétera, para ver luego cómo se trabajan esos pigmentos, ¿no? Y ahí, evidentemente, trabajamos también con la documentación fotogramétrica o de escáner, con la suerte de que los equipos que están trabajando ahora la tienen absolutamente al día, ¿eh? Arriba a la derecha veis una imagen del túmulo de Barnenez. Barnenez es, o ha sido durante mucho tiempo, el lugar megalítico con mayor antigüedad de cronología carbono 14 de toda Europa. Por eso nosotros elegimos trabajar en Barnenez y, como digo, tuvimos la suerte de que el equipo de Luc Laporte pudimos colaborar con él. La cámara H es solo una cámara de las 11 cámaras del túmulo de Barnenez. Y ahora podemos mostrar las pinturas de esa cámara, pero ya les digo que va a salir pronto la demostración de que hay pinturas también en la cámara A y en la cámara J. O sea que si se hace un protocolo de trabajo buscando la pintura, pues parece que sale, ¿no? Ahí vemos todo el desarrollo de la decoración y los puntos que se han muestreado, y a Antonio Hernández, con Rosa, por cierto, abrigada hasta... trabajando en Barnenez, en la cámara H. Todas las fotografías que aparecen en esta presentación están hechas por Rodrigo de Balbín, y me parece muy importante decirlo porque, insisto, las fotografías son una elaboración más de un trabajo de arte rupestre o de arte prehistórico como es el nuestro. En ninguna hemos hecho nada para que se vea mejor.
porque todas las personas que están aquí ya han venido a muchas conferencias, han seguido algunos de los temas y lo pueden diferenciar bien. En cualquier caso, todas las líneas que se ven con aspecto blanquecino están hechas con piqueteado superficial, y, como verán, están completadas con color negro. En las que aún nos queda esa evidencia. En el calco quizá se ve un poco mejor. Y hay dos cosas que se ven algo también mejor en el calco. La primera, que en la parte superior lo que tenemos parece dibujado un cuerpo humano al que le falta el hombro izquierdo. Y luego sobre él se desarrollan otras decoraciones en las que no vamos a entrar. Cuando nosotros vimos cómo estaba organizada la decoración de esa pieza del frontal de la cámara H de Barnenet, insisto, la más antiguamente datada de Europa, pues le dijimos a Luc, esto está reutilizado. Esta estela está rota para encajarla aquí. No está en su posición natural. El hombro ha quedado, lo que estaba grabado ha desaparecido. Bueno, y entonces Luc dijo, bueno, pues hay que ir a por la comprobación absoluta. Vamos a excavar. Y vamos a excavar y encontramos una cámara debajo. Está publicado en el BESPEF en el 2017. Luego sí tenemos la evidencia de que las piezas que vemos reutilizadas están apuntando a posiciones anteriores que, digamos, si nosotros tenemos ya esta pregunta o esta hipótesis, pues podemos buscar con un cierto éxito. Y con esta idea nos propusimos muestrear, como digo, algunos lugares de la zona de la Bretaña francesa por el impacto que esta información tiene sobre otros monumentos, sobre otras interpretaciones de monumentos europeos. Ahí tienen el ejemplo de la Cámara de Guérin, también con pintura negra, con la suerte de que la composición de esa pintura era carbón. Ahí tenemos el dolmen de Manet Ritual en Carnac, en pleno Carnac, zona donde se está trabajando para hacer una declaración de patrimonio UNESCO. Como veis, en la zona central hay un rojo muy compacto que ha sido identificado como un óxido, como un ocre, pero con una molturación, con un nivel de molturación finísimo. Finísimo quiere decir que aún hoy, con máquina, es difícil de conseguir. Y ese nivel de molturación lo hemos encontrado también en los rellenos de estas figuritas de hacha del dolmen de Manet-Querionné B, que también está en la zona de Carnac. Ahí ponemos la posición de la muestra, pero hay varias hachas rellenas de color de la misma manera. Así que podíamos decir de una manera razonable que solamente haciendo un protocolo concreto en sitios con posibilidades teníamos restos de pintura. Y nos preguntábamos, ¿y qué pasa con las estelas? Porque sabéis que en Bretaña en concreto y en toda Europa hay muchas estelas y menhires, entonces nos parecía importante tener el contraste de esas piezas que son más móviles, entre comillas, y trabajamos sobre la estela de l'Hirondelle, que está en la zona de la Vendée, en un sitio, en una zona, en el Bois de Fourgon, con el interés de que el contexto arqueológico reproduce algunos contextos que ya empezamos a tener en la península ibérica. Alineamientos de menhires que mezclan en el mismo alineamiento piezas grandes y piezas pequeñas. Tenemos, por ejemplo, el alineamiento de Lavaggio en Portugal, tenemos el de Cabeço da Mina al norte de Portugal, el anterior al sur. O sea, que sí hay cuestiones que podemos relacionar. Y ahí pudimos observar que la estela, que como veis tiene aquí una especie de gran rectángulo en color anaranjado, amarillento, es goetita, y en la zona superior ocre, color rojo, que sigue hacia la parte de atrás. O sea, que la pieza que estaba al aire libre también estaba pintada, además de grabada y preparada, como se ve aquí. Y, por último, pudimos trabajar con Laure Salanova en el dolmen de Bury, que está en Normandía. Este monumento tiene la ventaja de que en gran parte está hecho en madera, así que se han podido obtener una enorme serie de fechas de carbono 14 que vienen de los cadáveres enterrados y de algunas de estas maderas, y nosotros hemos podido obtener una fecha de carbono 14 directa sobre una pequeña estela que está ahí señalada a su posición y que vamos a ver a continuación. El dolmen está fechado desde la segunda mitad del cuarto milenio hasta la primera mitad del tercero.
Yo sé que van a ver esto y dicen, aquí no se ve nada. Es verdad que se ve poco, pero sí se ve que en la parte superior hay restos de un anaranjado, que ahí está el color más próximo, digamos, y unos pequeños ojitos que están grabados en la parte superior de la pieza, y en el lateral unos zigzag donde se complementa el color más claro, anaranjado, con el color negro. Bueno, pues de esa pieza pudimos obtener una cronología directa de carbón, que nos dice algo muy interesante. Es la pieza más antigua de todo el monumento. Y algunas de las piezas que se detectaron en la excavación probablemente son piezas reutilizadas dentro de ese contexto. Luego hubo un monumento anterior al del madera que está ya excavado. En las Islas Orcadas tuvimos la oportunidad de trabajar con Nick Carr, que en fin fue le interesó nuestra propuesta porque habíamos visto unas imágenes de la excavación del impresionante sitio de Nes Brodgar, que está junto a uno de los alineamientos más importantes, perdón, de los círculos de menhires más importantes de la isla. Y, bueno, Nick Carr lleva mucho tiempo trabajando, descubriendo todas estas estructuras que se ven aquí en una vista aérea, ¿no? Edificios, algunos de ellos muy grandes, Y aquí a la izquierda, que era lo que a nosotros nos había llamado la atención, algunas de las piezas de esos edificios evidentemente mostraban restos de pintura, con la suerte de que estos restos de pintura estaban conservados excepcionalmente bien. Primero, por la humedad del sitio, que favorecía la conservación, y segundo, porque simplemente se habían obtenido en la excavación y nada más. Se habían protegido, se habían puesto en oscuro, y no había, que estaban muy bien conservados. Esto nos permitió hacer cronologías directas, pero hicimos cronologías directas de aquellas piezas que estaban en un contexto datado, porque eso nos aseguraba que podíamos cruzar fechas y que el procedimiento de plasma oxidation funcionaba. Y ha funcionado al 100%, con el interés de que hemos podido datar negro, pero es que también hemos datado el rojo, porque el rojo tiene composición de carbón y ha podido aislarse ese carbón y datarse, con lo que esto supone para proponernos hacer dataciones a mayor escala en otros contextos posglaciares que tienen el rojo como elemento preferente. Ya más hacia el interior francés hemos trabajado en los hipogeos del Marne, con algunas evidencias de pintura negra que, como en este caso, también hemos podido datar directamente con ese procedimiento de plasma oxidation. Por tanto, uno de los primeros resultados evidentes de lo que hemos hecho es que podemos confirmar con absoluta certeza que el color, tanto natural como sobre todo artificial, forma parte de la composición de escenarios funerarios que pueden llegar a ser muy barrocos, que pueden llegar a tener un nivel de inversión, vamos a llamarle así, en la preparación del contexto funerario muy importante. Y lo que sucede es que la pintura se conserva peor y hay pocos lugares donde tengamos el nivel de conservación que hay en Montelirio, en el famoso sitio de Montelirio que ya en otras ocasiones hemos descrito en esta misma sala. Un sepulcro con 20 mujeres enterradas, todo un nivel de cinabrio que las cubre y todas las paredes decoradas en rojo fundamentalmente y en negro, con un alzado como el que podéis ver aquí, que nos muestra que es una decoración total, que el espacio funerario es un espacio muy cuidado en el sentido de la decoración de sus soportes y que en este caso en concreto nos permite valorar otro aspecto, que es, si nosotros tenemos la suerte de poder identificar los colorantes, veamos cómo algunos colorantes tienen procedencias cercanas o lejanas, porque eso nos está dando otra dimensión de lo que son los espacios funerarios. Aquí pudimos demostrar que el cinabrio se está usando para los cadáveres y para las pequeñas figuritas que los acompañan, de tal manera que es interesante como para valorar la idea de que esas figuritas probablemente representan ancestros u otras imágenes humanas, y que el ocre se está usando para las paredes. Luego ya tenemos un elemento muy valorable
para integrar parte de lo que estamos haciendo en una lectura más general del contexto del megalitismo europeo. Veamos, si nosotros admitimos que varisitas que vienen de Huelva y que están datadas en el cuarto milenio cuando menos, alcanzaron la Bretaña francesa, hombre, igual tiene sentido que también haya pintura en la Bretaña francesa, igual hay más nexos, no solamente el movimiento de varisita o el movimiento de hachas de jade, que también se ha valorado. Nosotros hemos incluido en ese mapa otro movimiento que nos parece interesantísimo, y es el del cinabrio usado como elemento de ostentación dentro de esos escenarios funerarios, porque el cinabrio que tenemos detectado en la península ibérica hasta el momento, todo procede de Almadén. Lo encontremos donde lo encontremos. Y tenemos la sospecha, aunque estamos a la espera de análisis, de que algunos estatuas, estelas que están documentadas en el sureste de Francia con cinabrio, quizá forman parte de este mismo sistema. Así que no solo estamos aportando cronología directa para un megalitismo antiguo en toda Europa, sino aportando un contexto simbólico muy importante que movió materias primas especiales. La idea o el hecho de poder conectar todo esto nos ha permitido pues, diferenciar bien a algunos momentos, algunas maneras de trabajar. Por ejemplo, hemos diferenciado en Barnenet, en la cámara H, un auténtico sello de una de las intervenciones. ¿Por qué? Porque todas las muestras de óxidos de manganeso de una de las fases de pintura negra son todas de pirocroita. O sea, eso parece algo que está hecho a la vez. Y así sucesivamente. Por ejemplo, mira qué interesante, hay más carbón en Galicia y en el interior de Francia que en Andalucía y que en Bretaña, donde casi siempre son óxidos de manganeso. Hombre, tenemos que seguir trabajando, pero sí aparecen algunos datos muy interesantes en ese índice. Ahora la profesora Barroso les comentará la otra parte de las estelas reutilizadas y luego volveremos a hacer como un pequeño cierre de esta presentación. Buenas tardes. Efectivamente, como Mimi estaba diciendo, ha señalado a lo largo de lo que llevamos de presentación, los soportes pasan de unos monumentos a otros y nuestra hipótesis de partida es que, efectivamente, más allá de la reutilización o de una fase antigua de esos menhires, como se ha venido señalando en Bretaña, tal como ella ha especificado, hay una multiplicidad de comportamientos en relación a esas piedras para volver a recuperarlas, para volver a integrarlas, en definitiva, para reiniciar una nueva biografía de todas ellas. Bueno, los ejemplos que yo voy a mostrar son ejemplos peninsulares. El conjunto de menhires y estelas reutilizadas que conocemos en nuestra península ibérica es un conjunto muy amplio. El mapa que hay en la diapositiva intenta recoger efectivamente muchos de esos ejemplos y se han ido incorporando muchos más desde la finalización de nuestro proyecto. Ese mapa intenta también mostrar cómo hay una geografía muy variada, desde reutilizaciones en monumentos catalanes hasta algunos de los monumentos andaluces en los que hemos tenido oportunidad de trabajar. Y dentro de esa variedad, el aspecto o la morfología, que es uno de los primeros indicativos para la identificación de esas reutilizaciones. Esas morfologías bien conocidas en el caso de los menhires, con esas piedras espesas, secciones circulares, y también bien identificadas en el caso de las estelas, una de ellas la que formaba parte de la propia imagen con la que iniciábamos la presentación, con esas formas triangulares, cabezas, siluetas, con formas humanas, a veces con hombros, como algunas de las que veíamos en Barnenet, bien delimitados, cintura o las extremidades inferiores que veremos en algunas un poquito más adelante. Muchas de ellas forman parte de la cobertura o de los cierres superiores de muchos de esos monumentos, el caso de Morelles, de un monumento catalán, o el caso de la pieza sobre todo de cabecera, del dolmen de Menga. Es una de esas piezas
bastante espectaculares, con una forma muy esquemática, bien delimitada, bien esculturizada en todo su contorno. Con esas 180 toneladas, pues estábamos comentando antes que se aproxima bastante a muchos de los pesos de algunos de esos grandes menhires en las zonas de Bretaña. Mover ese elemento, en este caso de cierre superior, de una de esas grandes construcciones que tenemos en nuestro sur peninsular, desde luego es un elemento muy destacado y muy intencionado, que va mucho más allá de ese oportunismo que comentábamos antes o que lo justifica bastante bien esa intención. Más allá de esa morfología, no solo es el elemento que nos interesa y nos permite identificar estos menhires o estas estelas reutilizadas, nosotros intentábamos unir a esa morfología aspectos que procedan de la arqueología, aspectos que proceden de los programas decorativos que tienen esas mismas piedras, que se están reutilizando o que tenían ya expresiones previas y que ahora vuelven a integrarse con unas expresiones nuevas en los monumentos de los que forman parte, siendo reutilizadas, y por supuesto algo que siempre nos obsesiona mucho en arqueología, que es llegar a conseguir dataciones, poder fijar cronológicamente muchos de esos eventos, muchos de esas nuevas o viejas construcciones de las que estamos hablando. Hay dos casos que forman parte del proyecto y que son un buen ejemplo de cómo pueden llegar a reunirse o cómo intentamos reunir todos estos aspectos en la medida de las posibilidades para justificar, en definitiva, ese movimiento, esa reutilización de soportes que se está realizando en las construcciones funerarias megalíticas. Uno de los primeros ejemplos es el que se observa en la diapositiva que muestra el mapa, que es el noroeste peninsular, menhires y estelas reutilizadas en ámbito gallego. Es especialmente interesante porque siempre tendemos a pensar en los monumentos gallegos como monumentos pequeños, simples, que se han construido de una forma fácil, prácticamente se han hecho en un único evento constructivo y ya está, un poco distinto de esas grandes galerías como las que veíamos en la imagen anterior en Menga. Sin embargo, los datos arqueológicos que están obteniendo los arqueólogos gallegos muestran retumulaciones de muchas de esas construcciones, muestran la introducción de esos menhires y esas estelas. Luego ya hay unas fases previas que desde luego intencionadamente se están integrando en las nuevas construcciones. Están estudiando con mucha precisión las decoraciones y las distintas fases decorativas. Fernando Carrera, un gran especialista que ha trabajado con nosotros y que ya ha mencionado Mimi, es un buen conocedor de estas decoraciones en el ámbito gallego, de las repintados y recubriciones que tienen muchos de ellas, especialmente en el caso de la pintura, además del grabado, y por supuesto es una zona que al final de la presentación también volverá a salir por las fechas. Es el ámbito en el que más fechas directas sobre pintura en monumentos megalíticos se han obtenido. Digamos que es un ámbito excepcional para poder trabajar y reunir todos esos aspectos que nos interesaban con resultados que nos parecen muy interesantes y de los que vamos a ver pues, algunas imágenes. Desde el punto de vista morfológico se repite la presencia de muchas piezas identificadas como estelas que se integran en muchos de sus monumentos y curiosamente incluso presentan materias primas distintas al resto de los soportes que forman parte de esas mismas construcciones. Muchas de ellas están decoradas con decoraciones previas a su integración en esos monumentos que a veces hasta han quedado ocultas y que repiten en muchos de ellos la presencia de esos ondulados que se observa en algunas de las piezas, junto con soles, la presencia de círculos que vamos a ver tienen un contenido decorativo, a nosotros nos gusta decir antiguo, y vamos a ver después cómo se puede consolidar en otro tipo de monumentos. La presencia de algunas decoraciones en las partes traseras de los ortostatos, es decir, con una invisibilidad a la vez que se ha utilizado esa piedra y por lo tanto una utilidad previa a lo que era la nueva instalación en ese monumento, la ocultación por algunos de los propios soportes que forman parte de la construcción o incluso partes grabadas que han quedado, como se ve en uno de esos calcos de Casa dos Mouros,
ocultas, en este caso por varias capas de repintado, habla en definitiva de procesos diacrónicos que van más allá de estrictamente los soportes. Incluyen cuestiones decorativas que hablan de fases y de reutilizaciones de esos mismos espacios con intencionalidades claras de fondo. Vemos cómo hay muchas cubiertas que aparecen en forno dos mouros, os muiños que han sido identificadas como estelas y que forman parte de la cobertura de muchos de esos monumentos con esas formas triangulares, o cómo algunas piezas, bien definidas como estelas por esas siluetas humanas, se integran dentro del recorrido, o bien de cámaras o corredores de esos mismos monumentos. Lo interesante, que también se observa en el caso de Dombate, es cómo esas piezas antiguas vuelven a integrarse en esos nuevos programas gráficos, como con independencia de las decoraciones que tenían inicialmente, de sus perfiles antropomorfos en muchas ocasiones, vuelven a recibir unos programas que intentan homogeneizar en conjunto ese nuevo uso final que se ha dado a piezas antiguas, piezas recientes, con unos programas gráficos similares. En el caso de Dombate, con esa franja final perfectamente conservada, con motivos geométricos, en los que ni siquiera es una pintura simple, sino una pintura compleja con una base bien preparada, la que se ha distribuido por todas las piedras que forman parte de ese monumento. Dombate es un elemento paradigmático de estos ejemplos gallegos porque su propia estratigrafía arqueológica confirma precisamente esas reutilizaciones de las que estamos hablando. Inicialmente hay una pequeña cámara desmantelada para la construcción del dolmen superior, en este caso con una cobertura que también tiene esas formas triangulares que identificamos con esas cabezas y esas formas esquemáticas de las estelas de las que estamos hablando. El dolmen de Soto es el segundo de los ejemplos que queremos mostrar y que repite estas mismas inserciones de elementos arqueológicos, morfológicos, cronológicos que buscamos para poder conseguir una interpretación, una documentación realmente determinante de este tipo de piezas, ¿no? Lo interesante del dolmen de Soto es que todo confluye ahora en una misma construcción. Es aquí donde se pueden entrever esas reutilizaciones. Ahora vamos a verlo con datos arqueológicos, sobre todo obtenidos en los últimos trabajos, y datos cronológicos relevantes. Bueno, está ahí la portada del libro, que es un poco el fruto final de todo el trabajo realizado en Soto como cierre del proyecto en el 2018. Y quería también ponerlo porque en el propio prefacio del libro, en uno de los escritos de introducción, Jean Guillain dice que el dolmen de Soto es un monstruo del megalitismo occidental. Que lo diga un francés que conoce grandes monumentos como los que hay en nuestro país, en el país vecino, es realmente significativo de la importancia que tiene Soto, ¿no? Doy por hecho que es bien conocido. También el propio libro ya ha ayudado, entendemos, a la difusión de muchos de los resultados que hay ahí, pero desde luego las imágenes son muy, muy impactantes. Estamos hablando de un túmulo de más de 60 metros de diámetro y de una galería con un recorrido de 21 metros longitudinales, desde una entrada muy, muy angosta hasta lo que es una cámara mucho, mucho más amplia. Desde luego, el monumento como tal es interesante. Estamos hablando de nada más y nada menos que 86 soportes, la mayor parte de ellos decorados, es decir, la importancia desde el punto de vista decorativo que presenta el dolmen de Soto es realmente destacada, entre soportes que forman parte de sus dos laterales de la galería, de la piedra de cabecera, en la que ahora nos vamos a fijar un poquito más con detalle, y las cubiertas, además de las jambas y uno de los pilares. Quiere decirse que, hablando de piedras, estamos en un conjunto cuantitativamente muy, muy llamativo, eso es evidente. Lo que ocurre es que Soto es además uno de los mejores ejemplos de construcción reciclada, porque se ha formado a base de estelas y ortostatos, estelas y menires, obtenidos
de otras construcciones previas a la definición del monumento tal cual lo conocemos hoy. La primera cuestión interesante, que coincide otra vez en Soto, es que desde los primeros trabajos en que se dio a conocer, de 1923, Obermayr ya dio a conocer algunas de sus decoraciones y una pieza, quizá una de las más llamativas o conocida, una estela invertida, que desde luego aseguraba la existencia de soportes que habían sido reutilizados en la construcción. Desde esos años, el dolmen de Soto no ha dejado de proporcionar información. En los años 80 el equipo de la Universidad de Alcalá ya determinó la presencia de pintura. Ahora hemos podido aplicar todo ese protocolo, todas esas analíticas de las que hemos hablado en la primera parte de la presentación, y desde luego los resultados no dejan de producir muchas más novedades. Lo interesante de ahora es que además hemos podido trabajar a la vez que se realizaba la excavación arqueológica del sitio, es decir, que estamos uniendo uno de esos dos elementos o condicionantes que yo decía anteriormente que son estrictamente necesarios. Nuestro análisis de las decoraciones ha estado unido a la excavación arqueológica que se ha realizado en el sitio y a la obtención de nuevas cronologías que son muy interesantes para poder fijar ese reciclaje que es bastante evidente en el caso de Soto. Bueno, tenemos ahí una ficha de nuestro trabajo en el que obviamente, además de los aspectos estrictamente morfológicos de la pieza que podemos llegar a observar, pues hay datos que nos han proporcionado las nuevas investigaciones que se están realizando, los trabajos que José Antonio Linares ha realizado. Las planimetrías antiguas eran buenas para el momento en el que se realizaron, pero lógicamente pues, necesitaban esos procesos de renovación, trabajos de microtopografía de algunos sectores y desde luego un trabajo bueno, pues con las nuevas técnicas que se utilizan en la actualidad. Esa imagen, por ejemplo, muestra algunos de los aspectos, hay que ir sumando muchos aspectos, que muestran esa diversidad de Soto. Eso se refiere a las materias primas. Grauvaca está presente, pero también hay calcarenitas, areniscas, es decir, hay una importante diversidad de soportes en materias primas distintas que se ha integrado dentro del monumento. La arqueología abordó además una cuestión muy novedosa de cara a Soto, muy lapidaria, que es excavar la fosa de cimentación sobre la que se había realizado el dolmen, es decir, poder asegurar las piedras que realmente estaban en su sitio, las piedras que se habían movido muy poco, una cuestión que se había discutido durante mucho tiempo y que también es relevante. Sumar datos de esa geología, sumar datos de ese posicionamiento de las piedras, los datos morfológicos que hemos podido observar y, sobre todo, las representaciones artísticas que existen, las grafías que podíamos identificar, son los elementos que componen básicamente y contados de forma muy general esa ficha que en el caso de Soto hemos revisado más de 10 o 15 veces junto con las fotografías que realizaba el doctor Balbín, junto a la revisión de muchos de los calcos, bueno, pues un trabajo bastante detallado. Bueno, esa visión de los laterales de Soto, ya solo como en forma de un vistazo, como un flash, muestra esa diversidad, esa composición tan variada que tiene el monumento. Está destacado sobre todo el área, la parte en rojo está lo que correspondería a la cámara. Después hay dos tramos de corredor bastante bien diferenciados y también un tramo inicial, un vestíbulo que llega hasta las jambas, ¿no? Desde esa entrada que estaría en ese punto. Vamos a fijarnos en algunos aspectos técnicos, decorativos, que afectan sobre todo a este tramo de corredor, a este segundo tramo de corredor, que tiene piedras muy adelgazadas, que corresponden bien con las morfologías que identificamos como estelas y que cuando se ven en detalle se observan sus siluetas
realmente grabadas, es decir, realmente esculpidas, y que desde el punto de vista decorativo tiene una valoración especial, junto con la cámara, que es quizá algunas de las más diversas. Las disimetrías que tiene, la falta de simetría, vamos a decirlo así, que tiene el dolmen en muchos aspectos, se observa muy bien, por ejemplo, en este ortostato, en esta zona del corredor, de este otro lateral, y ahora intentaremos responder a algunas de esas cuestiones. Ese ámbito de la cámara, que hemos visto que es tremendamente variado desde el punto de vista geológico, tiene una variabilidad también dentro del tamaño, el aspecto, incluso la superficie de muchos de esos soportes, y claramente después desde el aspecto decorativo. Pero lo que más llamaba la atención desde esa reutilización de piedras que estamos valorando ahora es la existencia de una piedra de cabecera, que es la que se señala en esta parte, que tenía, según mostró la excavación, una zanja independiente, exenta del resto de los soportes que forman parte del monumento. Esta pieza tiene más de 3 metros de altura, es una pieza muy grande y además está lascada, rota en la parte superior, casi las mismas cuestiones que Mimi comentaba antes en el caso de la piedra de cabecera de una de las cámaras de Barnenet, además de que algunas de las decoraciones que están sobre ellas quedan incompletas. Una de las propuestas es que pudiera formar parte de lo que es una estela fundacional del dolmen, una única pieza junto a ese ortostato que resultaba tan raro dentro de la organización de uno de los laterales de la construcción, formando una pieza que llegaría a tener en torno a 6 metros de altura y que obviamente formaría parte de un monumento al aire libre previo a lo que sería la construcción. A partir de ella podría estar organizado, de ahí esa denominación de estela fundacional, el origen de la construcción de Soto tal como lo conocemos hoy. Un ejemplo, una propuesta de la reutilización de algunas de estas piedras. Desde el punto de vista decorativo, en Soto está presente la pintura y es una de las principales novedades que aporta desde luego el monumento, no solo por estar presente, sino por lo bien conservada que está en algunos de los ortostatos, en algunos de los soportes en los que aparece, ¿no? Solo vamos a mostrar algunos ejemplos, aunque sea muy rápido. La presencia de rojos, que en pocas ocasiones, pero que son muy excepcionales y llamativos, representa figuras como tal, y que en otras ocasiones son bandas o cubriciones más masivas sobre esos soportes. La presencia de negros, que delimitan y que forman parte de la vestimenta que pudieron tener algunas de esas estelas perfectamente esculpidas con esas formas redondeadas, o pinturas más complejas, como ha hecho referencia Mimi anteriormente, que tienen unas bases de enfoscados con la presencia de amarillos o blancos sobre las que se colocan esos rojos. Ella ha hecho referencia ya a algunas de los resultados de esas analíticas, de esas composiciones que empiezan a repetirse y que quizá empiezan con más datos podremos asociar a contextos regionales de formas más claras, por lo que ya no me voy a reiterar. Junto con la pintura está presente el grabado, que es una de las cosas más conocidas tradicionalmente ligadas a Soto. En el caso de las distintas variedades, pues encontramos grabados finos, que no sé si se llegan a apreciar, un hacha con su mango en un grabado de un trazo fino, junto a los grabados gruesos, que son los que más tradicionalmente conocíamos y que ya Obermayr, de los que ya dio noticia en su momento, algunos de ellos Obermayr, y que ahora cuantitativamente se han multiplicado en los trabajos que hemos podido identificar. Quizá lo más conocido de Soto eran algunos de sus relieves. Esta es la estela a la que yo me refería inicialmente, que aparece en una posición invertida, con los senos, la cara, y que desde luego hace referencia a esa técnica del relieve que se obtiene en muchas de esas piezas. Como novedades importantes dentro de las técnicas está las abrasiones, que cubren a veces de forma bastante extensivas algunas de las piezas sobre las que se utilizan, que corresponden a esta pieza central, o bien la escultura y modelización de muchas de esas piezas. Estas son las extremidades adelgazadas de la parte inferior, buscando esas siluetas humanas
que son muy características de ese segundo tramo de corredor, con esas piezas que casi forman dúos por similitudes, muchas de ellas, y que desde luego contrastan radicalmente con las piezas que hemos visto en la Cámara o en otros sectores dentro del monumento. Hemos podido llegar a establecer fases decorativas, procesos que nos hablan también de una diacronía dentro de esos procesos decorativos, más allá de lo que es estrictamente la incorporación o no de esos soportes de forma física. Estas diacronías pueden establecerse a partir de esos, igual que comentábamos en el caso gallego, de esas decoraciones que aparecen en las traseras de algunas de las piezas, que en este caso de Soto se repiten en ese ámbito de la Cámara, o bien algunas de esas decoraciones que aparecen incluso ocultas por otro tipo de soportes, círculos, cazoletas, como las que aparecen en los menires. Obviamente se trata de menires en esa primera imagen que forma parte de las cubiertas del comienzo de uno de los tramos de corredor, junto con algunos de esos círculos forman parte de lo que entendemos como esas fases decorativas que podrían ligarse a esos momentos previos, incorporando muchas de las piezas que forman parte de la nueva construcción. En una segunda fase quedarían algunos de estos elementos que están aquí representados, el caso de antropomorfos, algunos de ellos realizados sobre los propios círculos de esas fases anteriores, sobre cazoletas, o las armas, que son uno de los elementos más característicos en muchas ocasiones asimilados al dolmen de Soto, y que es otra de sus excepcionalidades sin lugar a dudar. La representación de puñales, espadas, ahora puedo volver a la imagen, hachas, hojas, que a veces son menos descriptivas del tipo de pieza que es, o elementos circulares, forman parte de algunas de las representaciones características del dolmen de Soto. Ahora mismo es el monumento con más representaciones de esta temática que conocemos en nuestra península ibérica, y al final, con el resto del suroeste peninsular, ¿ya me estoy yendo de tiempo o no? Voy. Con un núcleo en todo el suroeste peninsular realmente interesante en relación a estos temas. Si nos fijamos en algunas de las representaciones, puede observarse muy fácilmente cómo hay una multiplicidad de piezas representadas, espadas, puñales, dentro de las mismas estelas, cómo algunas de ellas combinan pintura con grabado dentro de esos elementos, y la importancia de fondo de que se trate de armas, que no dejan de ser elementos personales, elementos que dan un cierto poder en cuanto que la persona que los posee en definitiva, implica que sabe manejarlos, y que desde el punto de vista social son también relevantes, como nos muestran los enterramientos, en los que forman parte de muchos de esos ajuares asociados a los individuos enterrados. En Soto, además, el realismo que adquieren algunas de esas piezas nos ha permitido su identificación con los objetos arqueológicos que hemos encontrado en las excavaciones, convirtiéndose en otro elemento más de referencia para poder situar muchas de estas grafías. Es verdad que muchas de ellas forman parte de depósitos, es decir, aparecen acumuladas y además en cantidades importantes en muchas de estas piezas, y no solo son soportes como tales, sino mayoritariamente estelas, formando parte de ese segundo tramo del corredor en el que esas estelas se acumulan. Buscan el sitio más visible, la parte central de la pieza mayoritariamente, lo cual quiere decir que buscan esa visibilidad, sobre todo en un recorrido obligado, si recordamos dónde estaba situado ese segundo tramo de corredor, para entrar, para circular, en definitiva, por el monumento. Es curioso que algunas de estas representaciones tienen identificaciones con objetos de momentos bastante tardíos, que llegan incluso hasta el bronce final, como es el caso de esa espada de lengua de carpa que aparece aquí, y que curiosamente es de las pocas que encontramos en su posición adecuada, vamos a decirlo así, hacia la cintura, colgada de un posible cinturón. Hay otras que buscan esa visibilidad en las partes centrales.
Estos elementos que son tan tardíos aparecen en nuestra península ibérica muy asociados a las estelas del suroeste, normalmente de forma más implícita o explícita a personajes individualizados. En el dolmen de Soto forman parte de soportes que están incluidos en esa colectividad, y esa cuestión es especialmente novedosa y relevante, sobre todo para el arranque de este tipo de grafías. Un detalle de algunas de estos puñales: estamos hablando del 80% de las armas presentes en Soto son objetos laminares. Estas piezas son los calcos de algunas de esas representaciones, desde puñalitos pequeños que se asimilan a algunas formas calcolíticas, a otros que preceden a mucha de la información arqueológica que solo hemos tenido recientemente. Hay algunos enmangues en forma de T, algunos mangos con pomos, que solamente hemos conocido en los últimos momentos, en los últimos registros arqueológicos, procedentes mayoritariamente de Valencina de la Concepción, y en materias primas muy selectas, el caso del marfil, de algunas de las dagas que allí se han encontrado, o el caso de algunos de los pomos de ámbar. Es muy probable que también en materias primas como madera, hueso, que no perduran, pues existan este tipo de empuñaduras que desde el punto de vista gráfico incluso han sido precursoras de algunos de los hallazgos arqueológicos que sí que han tenido ya lugar en los últimos años. Ese realismo es realmente evidente. Y ya acabo con aspectos cronológicos que también proporciona Soto. Las excavaciones realizadas afectaron tanto al interior del monumento como a la parte externa, al menos en un tramo en el que sí se permitían ese tipo de actuaciones. No se llegó a excavar parte del túmulo porque no estaba incluido en esos trabajos. Se encontraron fosas bajo el túmulo. Algunas de esas fosas circulares o con formas ovales remiten a una instalación al aire libre de menhires, quizá algunos de los que precisamente han sido reutilizados en la construcción. Se encontraron también hoyos de poste, alguna cabaña, con cronologías que podrían llegar a ser contemporáneas de los momentos de realización de la construcción. Estamos hablando de comienzos del cuarto milenio, y se encontraron también un hipogeo, en este caso con cronologías que van entre ese primer tercio del cuarto milenio y la segunda mitad, y que también podrían estar relacionados con algunas de las últimas remodelaciones que se hacen en la construcción. Es muy interesante que tanto al exterior, en estructuras exteriores, como en restos óseos encontrados en una pequeña fosa que cortaba la fosa de cimentación en la estructura de cabecera, nos llevan a ese tercer milenio, un tercer milenio en el que pueden situarse sin mucho problema muchos de esos puñales a los que hemos estado haciendo referencia, en que son la parte más recargada, vamos a decirlo así, gráficamente, de todo un conjunto de recorrido del dolmen de Soto. Las fechas que están en verde corresponden a una fosa y nos sitúan en bronce final. Encajan bastante bien con esa última representación algo más tardía, esa espada de lengua de carpa, que podría situarse sin mucha dificultad en esos contextos. Se trata de un sitio, desde luego, reiterado, visitado, remodificado en muchos aspectos, especialmente el gráfico, por necesidades que desde luego hablan de una predisposición y nada de oportunismo, como hemos comentado ya antes. Bien, pues vamos a cerrar esta presentación volviendo un poco al principio, ¿no? Con este me vale. Volviendo un poco al principio, si nosotros vemos así rápidamente, como hemos visto ahora, qué es el dolmen de Soto después de un estudio de sus soportes uno por uno, entendiendo que cada soporte tiene su propia biografía y que solo de esta manera podremos acercarnos con mayor rigurosidad a saber cómo se ha construido, por qué se ha mantenido y de qué manera se han utilizado estos monumentos, podemos atrevernos a compararlo con el gran sitio de Ergra, como vamos a llamarlos, ¿por qué no?, centros ceremoniales donde la muerte preside una parte muy importante de los actos de relación social, y que además
el concepto de memoria es lo que mejor autentifica esa manera de comprender esos centros ceremoniales, que en el mismo sitio que en Soto hubo un gran círculo y probablemente algunas otras estructuras de estelas y menires alineados, se construyó un enorme monumento que se utilizó durante milenios, y podemos decirlo así con toda tranquilidad, porque tenemos el respaldo de las cronologías carbono 14, y continuó siendo una referencia de exhibición de pasado hasta el bronce final. La pieza que ha comentado Rosa, en último lugar, está reexcavada sobre un soporte del monumento, consiguiendo una representación individual que porta una espada de lengua de carpa en un lugar que, no olvidemos, está francamente cerca del famoso depósito Ría de Huelva. Con, digamos, una lectura general de lo que hemos intentado presentar como resultado de este proyecto nos obliga a reflexionar seriamente sobre dónde establecemos los argumentos para situar la antigüedad de los focos megalíticos en Europa. Tras la propuesta de Renfrew de que en Europa había varios focos megalíticos, finalmente se ha llegado a una especie de consenso según el cual el foco más antiguo es el de la Bretaña francesa. Si la antigüedad del foco megalítico bretón se establece en el uso y la reutilización de piezas antiguas, la península ibérica ahora mismo ofrece un inventario igual o mayor con ese tipo de sistemáticas constantes para generar nuevos monumentos. Si se trata de obtener fechas de carbono 14 directas sobre los restos cadavéricos, pues es un problema, porque efectivamente tenemos situaciones de conservaciones muy diferenciadas en la península ibérica, donde es difícil detectar restos humanos, o al menos en la suficiente cantidad como para que tengamos una información muy ajustada. No obstante, algunas fechas más antiguas que los propios monumentos, como sucede en las necrópolis megalíticas francesas, en Bougon, por ejemplo, también se están dando aquí. Pero, digamos, ese es un procedimiento, vamos a decir, más lento. Pero si podemos utilizar las cronologías directas de las pinturas, estamos datando las propias piedras, estamos datando el uso de las propias piedras. El trabajo que ha hecho Carrera en Galicia, demostrando que se pueden datar las fases de pintura sucesivas, nos asegura que si, como hemos visto hasta ahora, podemos disponer de cronologías carbono 14 de pintura en otros lugares de Europa, podremos acercarnos y mucho a esa manera más antigua de edificios anteriores, probablemente, a los megalitos que hoy tenemos como visibles. Así que, en primer lugar, si lo que tradicionalmente planteábamos como foco antiguo del megalitismo era el bretón, por las cronologías carbono 14 y por la reutilización de estelas, la península ibérica ahora mismo está más o menos en la misma situación cronológica. Por supuesto que hay mucho que trabajar y mucho que investigar, pero al menos este proyecto de investigación, junto con otros trabajos que están haciendo otros colegas de equipos peninsulares, está abriendo una nueva manera de mirar el megalitismo. Y es una manera que, por encima de todo, cambia drásticamente esa visión de megalitos monolíticos, nunca mejor dicho, de una foto fija de algo construido, con algo muy distinto, el resultado final de una dinámica que probablemente ha sucedido a lo largo de mucho tiempo y con eventos que hay que analizar monumento por monumento, porque así podemos ir reconstruyendo historias que son mucho más complejas y más elaboradas de las que en principio se habían dado por hechas. Aquí tenemos a la izquierda las cronologías de los megalitos ibéricos, en rojo los que tienen fechas directas de pintura, y a la derecha todas las fechas carbono 14 de pinturas megalíticas, tanto en la península ibérica como en el resto de Europa, que hasta el momento hemos podido conseguir. Esas fechas nos dicen dos cosas: la proximidad entre los momentos más antiguos, un episodio potente a lo largo del cuarto milenio, pero también del tercero, y por tanto un megalitismo alargado. ¿Qué quiere decir eso? Una forma de tratar la muerte que perduró en toda Europa por más de 3 milenios y de la que todavía tenemos elementos para buscar hacia atrás, para saber cuál es el origen más lejano
de esas maneras de comprender la muerte como una exhibición social de pasado, en un sentido casi político de la expresión, elaborada evidentemente por artesanos de una calidad excepcional, porque construir estos monumentos no es algo sencillo y que requiere con toda seguridad de una enorme cohesión social. Muchas gracias por habernos escuchado. Bueno, pues muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí. ¿Hay alguna hipótesis, no sé, alguna teoría con respecto a esa larga utilización de las cazoletas, que podemos encontrar cazoletas desde Bretaña hasta Cádiz? Es que es algo que siempre me ha intrigado, esa presencia tan constante del motivo cazoleta a lo largo del megalitismo. Esa era, no sé, mi pregunta. Bueno. Si hay alguna explicación. Verdaderamente, o sea, sí, efectivamente hay muchas cazoletas. Muchas de las cazoletas son naturales. De hecho, hoy día, una de las cuestiones que manejamos cuando trabajamos en los megalitos es que la selección de los soportes, en parte, se establece por elementos que de carácter natural producen efectos de claroscuro en un sitio que hemos de suponer que normalmente tiene un acceso restringido, que es oscuro, donde probablemente huele mal, es decir, que tiene como unas circunstancias especiales, con lo cual esas piedras con efecto de claroscuro seguro que ejercieron un papel determinante. Y a la par son efectivamente, en muchos casos, artificiales. En casos en que son artificiales, por ejemplo, nosotros tenemos algunas evidencias de que pudieron representar temáticas solares porque están acompañadas de rayos. Pero aquí está el profesor Balbín, que seguro que le diría que los temas sencillos son sencillos porque se pueden utilizar para muchas cosas diferentes y que sobre todo indican una actividad artificial expresa de a esa piedra o a ese soporte o a ese panel darle un aspecto diferente que el liso que normalmente apreciamos en estos soportes. De los símbolos que aparecen en los megalitos, hemos podido identificar muchas veces agrupaciones de símbolos que se utilizan de una determinada manera en unos determinados espacios y demás. ¿Podría servir todo esto, igual que las reutilizaciones de los menires para, como piezas de la construcción de los megalitos, también puede ser algo específico, algo que indica orígenes, o como se ha visto lo de las rocas, la pesquita, esa relación de Huelva con Bretaña. ¿Pueden establecer subáreas culturales dentro del megalitismo europeo? O sea, zonas que tienen una serie de símbolos y de colores y de usos de piedras concretas en común que permiten agruparlas de una forma concreta. Bueno, de hecho, nosotros trabajamos en esa dirección. Es decir, tenemos que tener una visión global, pero esa visión global no puede impedir la visión particular. Por ejemplo, siempre hace muchos años que defendemos la idea de que el megalitismo no tiene una evolución arquitectónica generalizada, sino una especialización de arquitecturas que son francamente identitarias, es decir, que te encuentras el mismo tipo de construcción en áreas concretas y, efectivamente, por eso trabajamos mucho en definir recetas, porque nos parece que todas las maneras de hacer que se heredan generación tras generación tienen un significado determinado, a la par que, por supuestísimo, las temáticas, etcétera, ¿no? Nosotros hoy no nos hemos centrado mucho en ese aspecto porque nos parecía importante ofrecer resultados a una escala mayor, pero así es. De hecho, en el Dolmen de Soto, o sea, creo que se ve bien, como se puede ver en otros lugares europeos, que algunos sitios concentran una gran capacidad de exhibición
mientras que otros que están a su alrededor y son más pequeños no la concentran de tal manera. Así que podríamos hablar de unos enterramientos más de un impacto social más grande y enterramientos probablemente más familiares o más de linaje, que quizá ahí también podemos estudiar poco a poco algunas cuestiones más concretas. Sí, completamente de acuerdo. Estelas con representaciones de figuras antropomorfas, de armamento y tal igual. Que es un precedente, o incluso hasta una continuidad, porque ya había una espada del bronce final, con lo que luego fueron las estelas del sudoeste. Sí. En general se suele decir que no se han encontrado al principio del bronce final estelas del sudoeste en el área de Guadalquivir y en Huelva. Puede ser porque estén dentro de los dólmenes. Hay una continuidad, son lo mismo. Sería una continuidad histórica y ofrece esa curiosidad que es posible que las estelas estén dentro de algunos dólmenes. Bueno, yo creo que lo que es interesante cuando uno se plantea nuevas preguntas es encontrar nuevas respuestas. Si nosotros no hubiéramos trabajado con la metodología que se usa en arte paleolítico, gracias al doctor Balbín, pues con luces, buscando, eso que parece una palabra que no tiene significado, lo tiene, porque nosotros estamos intentando extraer información de cosas muy mal conservadas, tanto sea por pintura como por grabado. Así que la fase de búsqueda es una fase fundamental, igual que se trabaja en las cuevas de arte paleolítico y hay algo que ve todo el mundo, pero hay cosas que no se ven si no es con trabajo, que es un poco lo que hacemos nosotros, pero aplicado al conjunto funerario del megalitismo. En ese sentido, ¿es posible que nos encontremos otros lugares en la península ibérica que tengan reutilizaciones de bronce final plasmadas en las paredes? No nos cabe ninguna duda, claro. Hay que hacerlo. A la vista está que desde que hemos empezado a trabajar, pues no había pintura, hay pintura. ¿Por qué? Porque cuando nos planteamos nuevas preguntas, encontramos cosas nuevas. Sí. Ah, claro, o sea, lo que... Claro, es decir, los megalitos hoy día sabemos que están construidos con seguridad desde finales del V, con gran fuerza, es decir, con un gran impacto numérico a lo largo de todo el IV. Y nosotros llevamos mucho tiempo defendiendo que también se están construyendo en el III y las fechas de carbono 14 parece que efectivamente van en esa dirección. ¿Por qué? Porque ese concepto del enterramiento colectivo es un concepto muy alargado en el tiempo. Y si miramos a otros lugares de Europa, es así también. Aquí quizá hemos sido muy radicales en primero colocar todo el megalitismo como un hecho tardío y luego traerlo todo solo como un hecho antiguo, ¿no? Es probablemente una de las, digamos, etapas más alargadas que nos dice mucho en el sentido de la interpretación que nosotros usamos para las distintas escalas temporales. Es decir, si yo hablo de neolítico medio, de neolítico final o de calcolítico, parecería que estoy hablando de cosas muy diferentes, pero si me fijo en las costumbres funerarias, pues no parece que sean cosas tan diferentes, en el sentido que estás comentando. Claro. Las estelas del bronce final se han estudiado en la península ibérica desde muchísimos puntos de vista. Lógicamente, tal. Nosotros siempre hemos propuesto, que nos parecía razonable, que las estelas del bronce final fueran una consecución, una reelaboración, en parte, una tradición de representar personajes humanos que sabemos que en la península ibérica eso está pasando a lo largo de todo este tiempo. No tenemos una seguridad absoluta, pero sí una hipótesis de partida que nos parece razonable. Y evidentemente, recogiendo todas las conectividades que en ese momento existen en la península ibérica, ¿no? ¿Os ha sorprendido ver que en Azucam hay una estela reutilizada? Sí, y más de una, sí. Yo me su artículo con sus campos. Sí. Le dejé los ojos allí y encontré otros campos. Bueno, claro, yo no conseguí ver por lo menos antropomorfos y primeros. Porque el uso de la luz influye muchísimo. Es decir, nosotros trabajamos con luces
por ejemplo, de hecho, en Azután, siempre por la noche, porque así podemos manejar la luz artificial directamente. Pues vamos a hacer una visita a Azután para ver los avances de Azután global. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y especialmente a las conferenciantes. Y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.